La momificación en el antiguo Egipto es uno de los procesos más extraordinarios del pasado que conocemos. Algunas momias están tan bien conservadas que se podría pensar que el cadáver podría estar vivo. Bienvenidos a Lo Nunca Contado. Estas son 20 de las momias mejor conservadas del mundo. La número 20, la antigua Dama Dai. Lo primero que quiero destacar en esta lista es que la momificación no era algo que solo hacían los egipcios. Sí, son ellos los que más se asocian con el proceso, gracias a las diversas expediciones arqueológicas a Egipto que han recuperado numerosos artefactos antiguos, pero no eran los únicos en hacerlo. Y para demostrarlo, les presento a la antigua Dama Dai. Esta mujer era una aristócrata de la dinastía Han de China y se sometió a un proceso de momificación tal que algunos la definen literalmente como la momia mejor conservada de todos los tiempos. ¿Pero por qué dicen eso? Bueno, la razón principal es que gran parte de su cuerpo todavía está intacto a pesar de haber estado momificado durante más de 2000 años. Si bien puede parecer que algo salió mal con su cuerpo, cuando ves su rostro hinchado, en realidad es todo lo contrario. Se supone que la piel no está tan bien conservada después del proceso. Y además, cuando los científicos observaron bien sus venas, no solo estaban allí, sino que todavía estaban rojas, como si todavía estuvieran fluyendo sangre. Entonces, ¿cuál era el secreto detrás de esta gran momificación? Bueno, cuando los arqueólogos encontraron su cuerpo, no estaba sola en su ataúd. Ahora, no quiero decir que hubiera otra persona allí con ella. En realidad quiero decir que su cuerpo estaba bañado en un líquido que había envuelto todo su cuerpo. Ese líquido había permitido que su piel mantuviera gran parte de su forma y función, e incluso impidió que sus huesos se pusieran rígidos. Si bien no sabemos qué era ese líquido, claramente tuvo el efecto correcto. Un análisis más detallado de su cuerpo demostró que se le realizaron incluso más procesos a lo largo del tiempo para ayudar a que su cuerpo estuviera preparado para la otra vida. La verdad es que es un poco extraño ver hasta qué punto llegaron para proteger un cuerpo que ya no está en este mundo. Pero eso es lo que hacían muchas culturas antiguas en aquel entonces y apenas estaban empezando. 19. Eva Perrone. Ahora quiero advertirles, esta historia va a tener muchos giros y vueltas que quizás no vean venir y probablemente ni siquiera quieran ver, pero todo es verdad, así que voy a tener que decirles, la mujer conocida como Eva Perrone no era una mujer de muchos siglos o incluso de un milenio atrás. En cambio, era la esposa de un gobernante argentino que murió en 1952. Todo el país había llorado su pérdida, lo que demuestra lo popular que era entre la gente, y debido a su popularidad y estatus, sería embalsamada. Y aquí es donde entra en juego el primer giro. Verán, Argentina tenía un médico en ese momento que era tan bueno en el proceso que los cuerpos permanecieron vivos, aparentemente por el resto de sus días. Fue una despedida tan hermosa que se la llamaría el arte de la muerte, y ni siquiera estoy seguro de cómo tomar esa frase ahora. El proceso fue mucho más largo que los procesos tradicionales de momificación, ya que tomó un año inyectarle al cuerpo los fluidos adecuados y luego prepararlo para el entierro. Excepto en ese segundo giro, su cuerpo en realidad no fue enterrado. En lugar de dejar que la gente estuviera cerca de su antigua reina, fue colocado en exhibición para que todos lo vieran, lo cual es un poco extraño, pero sigamos con eso, especialmente porque el siguiente giro está a punto de suceder. Hubo un golpe de estado que intentó derrocar a su esposo, que todavía estaba en el poder, y finalmente tomaron su cuerpo y lo enviaron a Italia. Permanecerá allí durante 16 años y le sucedieron todo tipo de cosas malas, incluido, no bromeo, el cuidador, haciendo lo que quisiera con el cuerpo, si me entiendes, porque se volvió loco debido a lo real que era en realidad. Sí, eso se volvió muy oscuro muy rápido. Finalmente su marido pudo recuperar el cuerpo, llevarlo a donde vivía en España, donde también estaba exiliado, y finalmente lo llevó a la cripta familiar de ella en Argentina. Y probablemente pensaste que era ridículo que pudieras tener aventuras y morir. Bueno, aparentemente puedes. 18. El cuerpo embalsamado de Vladimir Lenin. Ahora, entiendo que es imposible hablar de Rusia sin abordar las muchas cosas horribles que han hecho en los últimos años en Ucrania y más allá, pero no me voy a centrar en la Rusia actual, sino en uno de los hombres que habían tratado de traer una verdadera revolución al país. Vladimir Lenin fue uno de los hombres detrás del movimiento ruso hacia el comunismo, y aunque muchos lo ven como una mala palabra, Lenin nunca tuvo la intención de que llegara tan lejos como lo hizo. Simplemente quería ayudar al hombre común a no ser oprimido por la gente con riqueza
y también estar al mando del país. Sería uno de sus protegidos, Joseph Stalin, quien había convertido el martillo y las tenazas de Rusia en algo mucho más oscuro. Era una figura tan querida en Rusia que cuando murió en 1924, la gente de todo el país fue a verlo, a pesar de que hacía un frío terrible afuera. Estoy hablando de temperaturas bajo cero, pero vinieron a verlo por lo que él representaba y lo que había significado para ellos. Irónicamente, no se suponía que fuera preservado de tal manera que durara casi un siglo, pero en cambio se tomaron medidas temporales para mantener su cuerpo con un aspecto fresco, y finalmente fue embalsamado de una manera que lo ayudara a durar. Es por eso que hoy en día se puede ver su cuerpo en Rusia y por qué se ve tan bien conservado. Bueno, casi para mantener a Lenin con un buen aspecto para la gente, Rusia creó el laboratorio Lenin, que cuenta con un equipo de personas que se dedican a un único propósito: mantener a un hombre muerto con un aspecto fresco. Y eso es lo que hacen. Cada pocos días van a revisarlo. Se aseguran de que no haya nada malo con el cuerpo. Y si algo está mal, bueno, lo arreglan. Hoy, Rusia gasta millones de dólares en la preservación continua del cuerpo de este ícono ruso. Quiero decir, ¿cuánto tiempo planean mantenerlo así mientras estén dispuestos a intentarlo, supongo? 17. Restos congelados, de John Torrington. Hasta ahora, les he mostrado múltiples momias que se han preservado mediante diversas tácticas y medios. Pero, irónicamente, existe un tipo de momificación más natural que puede tener lugar si se está en las partes adecuadas del mundo, específicamente las partes que están congeladas. Sí, estoy hablando de lugares como las altas montañas o el Ártico y la Antártida. Estos lugares son tan fríos que si se perdiera el cuerpo allí, podría congelarse y convertirse en momia. Tal fue el caso del cadáver de John Torrington. John Shaw Torrington era un fogonero de la Marina Real y parte de la expedición Franklin de 1845 para cartografiar áreas inexploradas de lo que ahora es Nunavut, Canadá. También se le encargó encontrar el paso del noroeste y hacer observaciones científicas. Fue la primera víctima mortal de la expedición y aunque sería enterrado más tarde, una exhumación de su cuerpo reveló algo bastante impactante. En concreto, los elementos fríos habían mantenido fresco su cuerpo y se considera uno de los cuerpos mejor conservados del mundo, a pesar de no haberle realizado todos los demás procesos. Como puedes imaginar, los científicos se sorprendieron de cómo el frío había mantenido su cuerpo unido y con tan buen aspecto. Pero si lo piensas, el frío está destinado a mantener las cosas compactas, de forma similar a un trozo de carne en el congelador. Si se congela de la forma correcta, durará mucho tiempo. 16. Rosalia Lombardo. Es un hecho triste que los niños mueran a edades tempranas en todo el mundo. A veces se debe a causas naturales, como una enfermedad o un desastre natural, mientras que otras veces se los llevan del mundo demasiado pronto por culpa del hombre. En el caso de Rosalia Lombardo, murió en 1920 de neumonía, y su padre quedó tan devastado por su muerte que quiso asegurarse de que, incluso en la muerte, ella nunca hubiera cambiado. Entonces buscó a un embalsamador llamado Alfredo, un maestro en el oficio, y utilizó una mezcla de productos químicos que incluía formalina, sales de zinc, alcohol, ácido salicílico y otros. El resultado final fue nada menos que extraordinario. El cuerpo estaba tan bien conservado que se la conoció como la Bella Durmiente. Y aunque eso pueda sonar un poco espeluznante, considerando que estamos hablando de una niña muerta, cuando miras fotos de su tumba de cristal de la década de 1980 o incluso de la década de 2000, verás que todavía luce como cuando era niña. La única vez que la descomposición comenzó a aparecer fue cuando tuvo que ser trasladada y colocada en un contenedor sellado diferente. El número 15, la doncella. Ahora, lamentablemente, tenemos otra historia de muerte infantil para discutir, pero esta está en el lado opuesto del espectro. Tiene que ver con la doncella, que fue uno de los 3 niños que fueron sacrificados en América del Sur para complacer a sus dioses en la antigüedad, cuando tales sacrificios eran comunes. El problema con las momias es que, como un cadáver congelado, la doncella y otros niños fueron llevados a la cordillera de los Andes y encerrados en una cueva debido al frío y las condiciones herméticas. Cuando fueron descubiertos muchos años después, parecía que todavía estaban vivos. Sin ciertos elementos naturales, un cuerpo no se descompone, y este es otro ejemplo de ello. Fue a través de estas momias realistas que pudieron aprender más sobre la doncella, como por ejemplo que aparentemente había vivido una vida real antes de ser sacrificada al dios del sol. No es que eso significara mucho para ellos cuando en realidad estaban siendo sacrificados, y todos deberíamos estar agradecidos de que tales acciones no sucedan tan a menudo hoy en día. Número 14. La momia mojada.
Cuando se trata de momias, uno pensaría que todas ellas se habrían encontrado en tumbas y lugares como las pirámides, pero en 2011, algunos trabajadores en China se llevaron una gran sorpresa cuando encontraron la momia mojada. Estaban excavando una carretera en una provincia cuando se encontraron con un sarcófago inundado dentro de una tumba, que no solo había estado allí durante mucho tiempo, sino que también tenía muchas capas y muchos elementos en su interior. Cuando los arqueólogos abrieron el ataúd principal, se encontraron con capas de seda y lino, todas cubiertas de un misterioso líquido marrón. Al inspeccionar más a fondo, se encontraron con los restos asombrosamente bien conservados de una mujer, con su cuerpo, cabello, piel, ropa y joyas. Si bien era posible saber exactamente cuándo estaba enterrada la tumba y qué edad tenía la mujer, creyeron, por las cosas que encontraron, que era de la dinastía Ming, lo que significaba que tenía al menos unos 700 años, si hubiera sido cierto. Los arqueólogos creen que hubo varios factores que llevaron a que el cuerpo de la mujer estuviera tan bien conservado, incluido otro líquido misterioso que podría haber ayudado, así como el propio medio ambiente. Y por supuesto, si hay una tumba enterrada en un lugar así, eso podría significar muy fácilmente que hay más de ellas tiradas por ahí, esperando a ser encontradas. Número 13. Las momias de Qalaqatsuk, Groenlandia. No es exactamente un lugar en el que muchos de ustedes piensen debido a lo lejos que está al norte y al hecho de que allí hace mucho frío la mayor parte del tiempo. Pero en 1972, cuando la gente se encontró con una tumba que presentaba algunas momias, su aspecto hizo que la gente sintiera que se trataba de algún tipo de entierro reciente. Pero en lugar de eso habían encontrado un conjunto de 8 momias esquimales que se habían conservado bastante bien, gracias al frío natural. Ahora, para ponerlo en contexto, la piel, las uñas, el cabello e incluso las cejas de los 6 adultos y 2 jóvenes inuit eran claramente visibles cuando fueron descubiertos. Estas momias se habían conservado durante siglos debido a las condiciones climáticas. Sin embargo, cuando los encontraron, los científicos pudieron analizar sus órganos porque los habían conservado intactos. Incluso se podían ver los tatuajes que tenían en la piel. La ironía de esto es que, según lo que encontraron dentro de esa tumba, estos esquimales no querían ser momificados. Eran simplemente granjeros que habían muerto y descansado, y ahora podemos mirarlos durante algún tiempo. Número 12. La belleza de Siawi. En 2003, los arqueólogos estaban excavando un cementerio y descubrieron un escondite de momias, incluida una que se conocería como la belleza de Siawi. La razón por la que se la llamó así es porque cuando la descubrieron con las otras momias allí, todavía tenía la piel bastante sonrosada y su cabello era de un bonito tono rojo en general. Su cabello, su ropa e incluso sus pestañas se dejaron intactos durante el proceso de momificación, a pesar de haber sido enterrada hace unos 3.800 años. Lo más extraño de todo es que, cuando examinaron más a fondo su cuerpo, encontraron unos grumos en el pecho que no reconocieron. Tras algunos análisis, descubrieron que en realidad se trataba de queso. Aparentemente, alguien le dio queso para que pudiera comer en el más allá. Ella y las otras momias aún están siendo investigadas, y está claro que los chinos realmente sabían cómo mantener frescas a sus momias. La número 11. Dashi Dorzoa Tigalov. ¿Alguna vez viste La princesa prometida? Si lo hiciste, ¿recuerdas la escena en la que ese personaje decía que no estaba muerto, que estaba medio muerto? Pues te presento a Dashi Dorzoa Tigalov, un monje budista que, si crees a los demás monjes, no está realmente muerto, aunque ciertamente lo parezca. ¿Y cuál es la historia? Era un monje que tenía un grupo de estudiantes y les dijo a sus estudiantes que pronto moriría. Les dijeron que esperaran 30 años y luego sacaran el cuerpo. Seguramente murió mientras estaba en la posición de loto en oración y luego fue momificado, o al menos eso es lo que dice la ciencia. Pero cuando lo sacaron como estaba planeado 30 años después, la preservación del cuerpo fue tan impactante que la gente ni siquiera sabía qué hacer con él. Incluso los monjes budistas dijeron que esto era una prueba de que no estaba muerto, que solo estaba en un profundo estado de meditación y que por lo tanto eventualmente entraría en el estado de verdadero Buda. 10. Santa Zeta. La historia de Santa Zeta puede no ser lo que esperas de una persona momificada. Ella era de Italia y una ama de casa. Era conocida por ser amable, alegre y no le importaba su trabajo. Incluso llegó a ser la ama de llaves principal de la familia para la que trabajaba debido a lo buena que realmente era. Y a pesar de tener ese estatus, finalmente fue convertida en santa. De hecho, hoy Santa Zeta es la santa patrona de los sirvientes domésticos y ha sido vinculada a más de 100 milagros. Como resultado, fue preservada y momificada y aún hoy se puede ver su cuerpo a pesar de tener más de 700 años. Como dije, no es la historia que esperabas, pero a veces los milagros vienen de personas que no esperas ver.
9. Santa Bernadette. La mujer que se convirtió en Santa Bernadette tuvo una vida muy diferente a la de la escena anterior de la que hablé en el caso de Bernadette. Era una mujer bastante enfermiza desde el principio, y siguieron sucediendo cosas con su cuerpo hasta que finalmente falleció a la edad de 35 años. Finalmente, fue enterrada en un ataúd y no momificada, lo cual es algo que necesita ser aclarado. No se le realizó ningún tipo de procedimiento especial como los otros cuerpos que mencioné antes. Sin embargo, cuando su cuerpo fue exhumado, por alguna razón algún tiempo después, su rostro estaba de un blanco opaco y sus manos estaban perfectamente conservadas. Se consideró un milagro, y no es realmente difícil entender por qué dirían eso. Como resultado, finalmente fue momificada y ahora está nuevamente en exhibición. A veces, las personas que no esperas son las que hacen los mayores milagros. 8. Santa Virginia, Centurione Braselli. Ahora bien, no creo que tuviera la intención de hacer un trío de santos para comenzar con los 10 primeros, pero ya sabes, si son momias perfectamente conservadas, ¿por qué no hablar de ellas? A continuación, tenemos a Santa Virginia, y ella, una vez más, no era como las otras mujeres de las que he hablado. Creció en una familia influyente, y eso llevó a su padre a obligarla a un matrimonio concertado. Produjo 2 hijos, pero el matrimonio en sí no duró, y cuando su padre intentó obligarla de nuevo, ella se defendió volviéndose célibe y haciendo obras de caridad mientras ayudaba a los pobres y a los enfermos. En otras palabras, era una buena mujer. Siguió haciendo su buen trabajo hasta que murió a la edad de 64 años y más tarde fue ungida santa, y al igual que las demás, fue colocada en un ataúd de cristal donde permanece bien conservada hasta el día de hoy. El número 7. Elmer McCurdy. Si bien las últimas 3 mujeres eran buenas personas que merecen su estatus, Elmer McCurdy no era realmente un buen hombre. Tuvo una extraña vida después de la muerte como resultado. Era un ladrón que había intentado robar un tren junto con una pandilla. Cuando se dieron cuenta demasiado tarde de que no había nada de valor en él, huyeron y Elmer se escondió en un granero hasta que un sheriff le disparó. Y ese es probablemente el final de la historia, ¿no? Bueno, no del todo. Verás, en aquellos días, si un cuerpo no había sido reclamado, se lo embalsamaba para que permaneciera preservado en caso de que alguien viniera a reclamarlo después de su muerte. Y para Elmer McCurdy, eso significaba que estaba tan bien conservado que se convirtió en una atracción de feria. Iba de un lugar a otro y de una persona a otra que lo anunciaba de diversas maneras y se lucraba con él durante décadas. Al final, se olvidaron de que era un cuerpo real. No fue hasta que se estaba filmando un episodio del hombre de los $6 millones que alguien encontró el cuerpo literalmente colgando de las vigas. Lo bajaron y lo enterraron adecuadamente y lo sellaron con cemento para que no lo robaran nuevamente. Número 6. Ramsés el Grande. Ha tardado un poco, pero ahora volvemos a Egipto, donde esta vez vamos a hablar de uno de los más grandes faraones que jamás hayan existido, Ramsés el Grande, también conocido como Ramsés II. Lo que puede ser más interesante sobre él durante su vida, además de ser el gobernante más influyente de Egipto, fue que tenía una longevidad increíble en ese entonces. Los faraones podían morir mucho antes de cumplir 20 o 30 años, pero este hombre vivió hasta los 91, y es por eso que fue tan influyente, porque duró tanto. Como puedes imaginar, gracias a que era faraón, recibió el tratamiento adecuado en lo que respecta a su momificación, y aunque no estaba tan bien conservado como otros que he mencionado, resultó bien cuando lo desenterraron muchos años después. 5. El hombre de Toland. Hasta ahora, te he mostrado todo tipo de formas en las que puedes estar perfectamente conservado o casi perfectamente conservado con el hombre de Toland. Voy a mostrarte otro método que quizás no esperabas, y es el de ser arrojado a un pantano. Uno de esos pantanos existe en Dinamarca, y es posible que no pienses en ello hasta que te des cuenta de que había cuerpos desechados en ese pantano que finalmente se encontraron. Y sorprendió a mucha gente. Al parecer, lo asfixiaron hasta la muerte, y luego lo arrojaron a la turbera, donde el contenido de su cuerpo estaba tan perfectamente conservado que cuando lo redescubrieron unos 2300 años después, parecía como si fuera cualquier otro ser humano, salvo por algunas pequeñas cosas como la coloración. Y no estoy diciendo que debas buscar un lugar para arrojar un cuerpo. Definitivamente no. Número 4. La iglesia en el hombre.
Uno de los mayores misterios que aún no se han desentrañado por completo en nuestro mundo es cómo la humanidad finalmente se conoció y la línea de tiempo en la que eso tuvo lugar. Una persona que ayudó a agregar más misterio fue la Iglesia en el hombre. Es un tipo que era caucásico y sin embargo fue enterrado en China. Y sí, estaba perfectamente conservado cuando lo encontraron, lo que aumentó aún más el misterio. Ahora sé que era de Europa por la ropa que vestía. Entonces, ¿quién era exactamente ese tipo? ¿Por qué recibió un entierro tan real en China? ¿Y qué significa todo esto para las historias que recordamos ahora? Número 3. Otzi, el hombre de hielo. Sin duda, una de las momias más famosas que se han encontrado. Otzi, el hombre de hielo, fue un accidente literal en cuanto a su descubrimiento, ya que una pareja que iba a los Alpes lo encontró en 1991 y creyeron que era un tipo normal que se había perdido en la nieve, porque eso sucede bastante en los Alpes, pero cuando lo miraron más de cerca, descubrieron que en realidad tenía unos 5000 años. No solo eso, sino que se descubrió que había sido asesinado a través de una marca de flecha en su cuerpo. Así que, naturalmente, la gente lo ha estado estudiando para ver de qué se trataba su vida. En segundo lugar, la princesa Ukok. Teniendo en cuenta todo lo que te han contado en este vídeo, si te dijera que se encontró una buena momia en Siberia, probablemente no te inmutarías. Quiero decir, después de todo, Siberia es uno de los lugares más fríos e inhóspitos del mundo. Entonces, ¿por qué no habría una momia allí? Hasta cierto punto, la doncella de hielo era una representante de una cultura que había prosperado entre los siglos 6 y 2 a.C. en la estepa siberiana. Ahora bien, si observamos las fotografías de la princesa, es posible que te preguntes qué tan bien conservada está, pero no fue culpa de la momia, sino de la forma en que el equipo de excavación la había trasladado y se deterioró en el proceso de traslado. Número 1. Salinero de Irán. ¿Puedes adivinar qué había ayudado a que estas momias se mantuvieran conservadas? Puede que te lleve un minuto, así que te daré un poco de tiempo para que averigües cómo se conservaron los salineros de Irán. Esta trágica historia proviene de Irán, como indica el título, y se trataba de un grupo de mineros que fueron literalmente enterrados en la mina en la que trabajaban cuando se derrumbó. La sal es una excelente manera de conservar cosas como la carne, y la cantidad de sal dentro de la mina hizo que cuando finalmente se recuperaron los cuerpos, lucieran sorprendentemente bien. En otras palabras, hay muchas formas de hacer una buena momia, y eso es todo en el mundo de las momias y cuáles son las mejores en cuanto a conservación. ¿Te sorprendió que se encontraran tantas de estas momias en tan buen estado? ¿Y quizás crees que algunas de ellas son incluso mejores que otras debido a su conservación? Cuéntamelo todo en la sección de comentarios a continuación. Asegúrate de ver las otras cosas interesantes que aparecen en la pantalla y nos vemos la próxima vez, amigos. No lo olviden, nosotros somos Lo Nunca Contado.